Vamos a hablar un poco ahora acerca de los circuitos virtuales y las redes basadas en datagramas. Cuando hablamos de datagrama, entonces estamos hablando de un servicio de la capa de red que es orientado a no conexión. Cuando estamos hablando de un circuito virtual de red, estamos diciendo que la capa de red entonces va a proveer un servicio orientado a conexión. Y este tipo de servicios que ofrece la capa de red es muy similar a lo que ofrece la capa de transporte con sus protocolos TCP y UDP. TCP para esos servicios orientados a conexión y UDP para servicios de transporte orientados a no conexión. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. Primero, que el servicio que se presta en la capa de red es para host. Otro aspecto importante es que no hay una escogencia, no hay una posibilidad de escoger en si escogemos un servicio orientado a conexión, orientado a no conexión en la capa de red. La capa de red es la que provee uno o el otro, es decir, no hay escogencia, mientras que en la capa de transporte uno sí podía escoger si quería utilizar TCP o UDP. Y finalmente, la implementación del protocolo está en el núcleo de la red, diferente a lo que pasa en la capa de transporte donde la implementación estaba en el borde de la red. Los circuitos virtuales, este concepto que es, digamos, aparece en la capa de red, lo que me muestra es que esta comunicación se parece mucho al circuito telefónico que se utilizaba hace mucho tiempo, sobre todo en las redes fijas, en las líneas telefónicas fijas. Eh, Algo que es importante es que para poder que haya flujo de datos entre las partes tiene que establecerse una llamada o tiene que establecerse un camino entre las partes. Otro aspecto importante es que cada paquete que está viajando a través de ese circuito virtual lleva un identificador de circuito virtual, pero no tiene el host destino o la dirección del host al cual quiere llegar. Otro aspecto importante es que cada enrutador en esa ruta que va desde el origen hasta el destino mantiene un estado para cada conexión que está pasando a través del enrutador. Y otro aspecto importante es que tanto el enrutador puede garantizar dentro de sus recursos por lo menos un ancho de banda o un número de buffers para cada uno de los circuitos virtuales que él esté atendiendo. Es decir, que el enrutador de alguna manera puede reservar ancho de banda y memoria para que los datagramas que lleguen a él a través de los circuitos virtuales tengan una garantía en cuanto al uso de este tipo de recursos. La forma como se implementan los circuitos virtuales es que existe una ruta que va desde el origen hasta el destino. Cada uno de los, digamos, segmentos de esa ruta tiene un identificador de circuito virtual y esos identificadores están en una tabla de enrutamiento, perdón, una tabla de forwarding. Los paquetes pertenecen a un circuito virtual, como lo deben asumir, y es que también esos paquetes o datagramas llevan un número identificador de circuito virtual. Algo que es importante es que el circuito virtual puede cambiar en cada uno de los enlaces que va atravesando el datagrama. Veamos ahora un ejemplo de cómo se ve eso en un enrutador de una manera simplificada. Esto que está aquí, esto que ven acá, es la tabla de enrutamiento perdón, la tabla de forwarding de este enrutador. ¿Está bien? Vemos aquí. Este enrutador tiene esa tabla de forwarding. Observen que esa tabla de forwarding tiene en cuenta la interfaz de entrada de los datos, cuál es el identificador de circuito virtual del datagrama que viene. A partir de estas dos informaciones, cuál es la interfaz por la cual viene, cuál es el identificador de circuito virtual que tiene ese datagrama, él determina cuál es la interfaz de salida y cuál es el identificador de circuito virtual que ahora llevará el datagrama. Entonces, en este caso particular, cuando estamos viendo este enrutador que está aquí, nosotros decimos que cuando un paquete llega por la interfaz 1, tiene un identificador de circuito virtual 12, él se va a ir por la interfaz número 3 y circuito virtual de salida número 22. Ese es el nuevo identificador. Algo que es interesante es que
como observamos aquí hay una interfaz de entrada, pero esa interfaz de entrada también puede ser una interfaz de salida. ¿Cuándo ocurre esto? En este ejemplo particular, si hay un datagrama que llega por la interfaz 3, ese datagrama tiene un identificador de circuito virtual 7, se va a ir por la interfaz número 2 y el circuito virtual de salida o el nuevo identificador de circuito virtual sería el número 17. Toda esta información la mantienen los enrutadores. Los enrutadores entonces tienen la información relacionada a los circuitos virtuales.